Este nuevo comienzo, liderado por Esdras, Nehemías y Zorobabel, originó un movimiento de restauración de gran impacto que dio las bases para el nacimiento del judaísmo. Una nueva forma de expresión de la fe hebrea ahora surgía y daría continuidad a su legado y a sus principios fundamentales. Esdras realiza una refundación del pueblo hebreo a través de los exiliados sobrevivientes del reino de Judá, que permanecían aún cautivos en Babilonia y Persia, pero pensando indudablemente en la unificación y restauración del reino de Israel, de la manera y de la forma en que existía antes de su división, incluyendo la completitud de sus 12 tribus, tal como siempre lo manifestaron los profetas en el anuncio de la restauración del pueblo de Israel. Pero lamentablemente estas reformas, auspiciadas por Esdras, con grandes esfuerzos y sacrificios, que aportarían incluso el primer canon de la Biblia hebrea, fue interrumpida con la llegada de las castas políticas que corrompieron el sacerdocio y socavaron las bases fundamentales establecidas por Esdras para la reconstitución del pueblo de Israel. Esto lo enmarcamos ahora con un nuevo período de tumultos, conflictos civiles que llevarían al colapso de este reino restaurado de la casa de Judá, luego del retorno de los exiliados. Con la llegada de los imperios grecosirios en el año 320 de la era común y finalmente el imperio romano en el año 75 de la era común, la sociedad judía colapsó por completo y trajo como consecuencia la aparición de clases sociales segregadas que nunca habían existido en los días de esplendor del antiguo reino de Israel. Grupos sociales como los saduceos, fariseos, esenios, celotes y la nueva casta política de los ashmoneos transformaron profundamente el judaísmo primigenio que había implantado Esdras durante la restauración de la ciudad de Jerusalén y sus muros en el año 538 antes de la era común. Y hemos comentado y definido esta palabra judaísmo primigenio, efectivamente relacionándolo al periodo exclusivo de la restauración y reunificación de los exiliados sobrevivientes por medio de un liderazgo renovador, donde se establece un judaísmo que estuvo más cerca de representar los verdaderos valores de la fe hebrea. Y de ahí el término primigenio, haciendo referencia a un judaísmo originario introducido por Esdras que sí se correspondía con las bases fundamentales de la fe hebrea. Los saduceos, por un lado, controlaban todos los aspectos del oficio sacerdotal y la administración del templo, como podemos ver en la descripción de esta lámina. Pero su llegada ocasionó una gran conmoción en la sociedad judía, ya que no pertenecían al sacerdocio levítico herederos de Sadok, el primer Cohen Agadol en oficiar los sacrificios en el templo de Salomón. Los saduceos, al aliarse con la casta política de los ashmoneos, expulsaron a los sacerdotes legítimos que oficiaban en el segundo templo reconstruido por Esdras, quienes al verse expoliados de sus herencias sacerdotales, se establecen en el desierto, donde organizan una comunidad austera muy aislada que llegaría a ser conocida como los esenios. En ese sentido, se explica la aparición de los ashmoneos, una casta política que surge de caudillos disidentes que lucharon contra el imperio greco-sirio hasta lograr acceder al poder en Judea y estableciéndose como gobernantes de facto, debido a que no eran descendientes del rey David, por lo cual no tenían el derecho al trono de Israel ni le otorgaban autoridad ni reconocimiento por parte del pueblo judío. Tanto los ashmoneos como los saduceos forzaron un nuevo orden social en la tierra de Judea, que afectó por supuesto las bases y principios fundamentales del judaísmo de Esdras, dando forma a una nueva variante del judaísmo primigenio, cuya manifestación final llegaría a partir de la influencia de un nuevo grupo social, los fariseos. Aunque no se tiene muy claro el origen de los fariseos dentro de las clases sociales judías, su aparición dentro de la vida religiosa civil se hace notoria durante la dinastía de los ashmoneos
y la sucesión de los saduceos en la administración del templo de Jerusalén. De acuerdo al consenso de varios historiadores como Flavio Josefo, Grant Nichel y Mario Saban, los fariseos se opusieron a la política del rey macabeo Juan Icarnio entre el año 134 al año 104 antes de la era común, quien actuó apoyado por los saduceos, una casta impostora que llevó a la corrupción al sacerdocio en torno al segundo templo. A diferencia de los saduceos o sadoquitas, los fariseos lograron que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto a tal punto que dieron origen a una nueva variante de la fe judía que sería conocida como el judaísmo rabínico tradicional. Precisamente esta parte de la historia del judaísmo que queremos enfatizar como una evidencia sustancial del cambio en la composición del pensamiento judío no es necesariamente una evolución positiva que contribuyera al legado de la fe hebrea del pueblo de Israel. Lo que estamos señalando, en otras palabras, es que con la aparición de los fariseos como un movimiento emancipador de los valores judíos ante la corrupción del sacerdocio y de sus líderes políticos, causó, por otra parte, una severa crisis de interpretación que llevó más bien a una polarización de la sociedad judía de la época, rompiendo la unicidad del judaísmo primigenio, construido por Esdras y los restauradores muchos años antes. Y es claro que a partir de la influencia de los fariseos surgen corrientes rabínicas como caudillos religiosos para la nación judía que asumirían la conducción civil y moral del pueblo. Con esto tampoco queremos darle un matiz negativo al aporte de los rabinos. Más bien, reconocemos su contribución al despertar de las conciencias del pueblo judío durante un periodo muy negro de su historia. Sin embargo, no podemos encubrir tampoco el severo daño colateral que causó en los valores de la fe hebrea la implantación de una tradición oral que se encontraba marcadamente separada de la Torá de Moisés y de sus instrucciones.